Conéctate con nosotros, búscanos en Instagram como Radio U Central, revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM presenta Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento, desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Conduce Nasib Segovia. Muy buenas tardes a todos y todas quienes nos escuchan a través de FM 107.1 y también a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X. Bienvenido a un nuevo programa de Contigo Emprendí, un espacio donde celebramos la pasión, la creatividad y la fuerza de quienes día a día se atreven a cambiar su futuro, a construirlo, con el apoyo siempre de nuestro partnership o socio estratégico de Cercotec, La Florida, representado hoy día por nuestro jefe, Cristian Durán. Muy bienvenido, Cristian, una vez más. Muchas gracias, Nasib. Me encanta venir a la radio, así que una semana más siempre es muy Me parece perfecto. Yo creo que el próximo año tú deberías liderar este espacio porque me parece que lo hacen muy bien. Saludamos también a nuestro equipo de la radio, liderado por Juan Francisco Ortún, David Valenzuela, y en los controles centrales, Francisco Saavedra, quienes nos acompañan semana a semana y hacen que este espacio se pueda transmitir en vivo y después lo podemos replicar a través de YouTube. Hoy tenemos el gusto de conversar con Claudio Quilodrán, director, socio, fundador de Quetzal Cultura, con quien vamos a conocer más acerca de este proyecto, de esta empresa y de los desafíos que tiene el negocio. Bienvenido, Claudio. Hola, muchas gracias por la invitación. Perfecto. Oye, Claudio, bueno, iba a venir su partner, ¿cierto? Paula Cartes, pero tuvo que hacer un par de temas, así es que solamente nos va a acompañar. Ella sigue manteniéndose allá en el negocio, ¿o no? Sí, Paula Cartes es la titularísima de Quetzal Cultura. Ya, perfecto. Bueno, me imagino que estará viendo el programa. Oye, quiero poner un poco de contexto, como lo hacemos siempre, entendiendo que este sector en el que ustedes operan, ¿cierto?, es de la arte escénica y producción de espectáculos, ¿ya? Ese es como el segmento grande que cuando uno hace las búsquedas y hace un poco de levantamiento de información sale, y que esto combina teatro, danza, circo moderno, contemporáneo, producciones. En fin, es un mercado que tiene varios servicios, varios productos. Y para tener una idea, ¿cierto?, un orden de magnitud, este mercado mueve entre 120.000 y 150.000 millones de pesos al año. Es un mercado bastante grande y por lo tanto bastante competitivo, ¿ya? Y esto por supuesto que incluye boletería, incluye producciones, talleres, proyectos de financiamiento público, en fin. Y en general se hacen entre 9.000 y 10.000 funciones al año, ¿ya? Después me contarás cuántas funciones hace usted para tener un orden de magnitud, en qué parte del mercado están y hacia dónde están apuntando o quieren llegar en el próximo tiempo. Y en la región metropolitana se consumen cerca del 62%, ¿ya? Entonces está concentrado básicamente acá. Y el otro 38% se consume, digamos, en regiones, solamente con fechas específicas. Entonces, Claudio, hay otro dato importante, es que el 22%, esta es una encuesta de cultura, ¿cierto? El 22% de los chilenos asistió a una función el año pasado. Entonces la primera pregunta es: en Chile estamos lejos de consumir masivamente este tipo de espectáculos, ¿ya? Y porque este 22% lo dice todo, Entonces, desde tu experiencia, Claudio, ¿qué nos falta para animarnos más a los chilenos? Yo me incluyo, creo que la última vez que fui al Nescafé La Arte fue hace unos 8 años a ver a mi hija bailar ballet, cuando era chiquitita, digamos, y de ahí no he vuelto. Entonces, ¿qué nos falta para poder engancharnos un poco más?
Yo creo que tiene que ver con la voluntad, el acceso principalmente. Tendemos a pensar que los espectáculos artísticos generalmente son de un valor adquisitivo alto y que cierto segmento de la población solo puede acceder, pero hay una oferta súper amplia respecto a actividades gratuitas o precios populares en determinados días. Básicamente es como el desconocimiento, la poca información que hay respecto de eso, y eso mismo termina llevándonos también a un alejamiento. Uno lo ve distante porque no lo conoce. Entiendo. Sí. Ahora, haciendo como un alcance, estos 150 millones o estos montos grandes que se generan en producciones tienen que ver con todo tipo de producción de eventos. Claro. Pero tenemos que considerar la importancia de los eventos masivos, los eventos como conciertos gigantes, que me imagino que también están incorporados dentro de ese tipo, dentro de ese monto, y que nos deja a todas las otras artes escénicas que son más pequeñas o más emergentes, por decirlo de alguna forma, en un espectro muy pequeñito de esa facturación. Sí, yeah. Sí, definitivamente. Muchas veces la realidad es que nosotros nos hacemos cargo un poco más de los costos y sin querer romantizar también, termina transformándose nuestro ejercicio como una suerte de resistencia al olvido. Suena poético, pero, muy bien, pero la verdad es que eso es como es un factor de resistencia importante, donde la realidad es que muchos artistas escénicos se desempeñan en otros roles dentro de la sociedad para poder ejercer su oficio, su profesión, sin apuro económico o con menos apuro económico. Lo entiendo. Sí, por supuesto, este número grande de 120 a 150 incluye todo eso. Por eso dice ese alcance, pero entiendo el punto hacia dónde va. Oye, esa era un poco la pregunta, un poco para entender, pero a mí me gustaría que arrancáramos con lo básico. La historia de Claudio, de Paula, ¿cierto? Que no está, pero tenemos que mencionarla, ¿cierto? Cuéntanos acerca de cómo parte todo este proyecto, desde cuándo parte, en fin. Cuéntanos un poco la historia, porque la historia es nuestra, ¿no? Claro. Mira, nosotros con Paula nos conocimos el año 2015 y el 2016 ya estábamos empezando a trabajar, estábamos trabajando juntos. Yo era parte de un festival que se llamaba Santiago a la Gorra, que se organizaba de forma autónoma, lejos de todas las políticas, de las políticas culturales oficiales, sino que nos organizábamos con territorios de diferentes lugares, donde construíamos vínculos, generábamos vínculos entre diferentes territorios. Y ahí, en este contexto, Paula llegó con la compañía con la que trabajaba, y al año siguiente ya era parte del proyecto, trabajaba con nosotros, y con Paula decidimos, como consecuencia de este tipo de actividades, tratar de buscar alguna forma de generar alguna empresa que nos permita generar los recursos económicos suficientes para poder desarrollar también este otro trabajo que se generaba de forma solidaria. Entonces necesitábamos en un lugar facturar el doble para ese otro lugar donde todo nuestro trabajo era ad honorem. Entiendo. Y en ese tiempo, ¿cuál era la estructura que había de personas? ¿Quiénes trabajabas tú, Paula? ¿Contrataban por proyecto? ¿Cómo estaba formada esa compañía? Mira, Santiago a la Gorra se gestionaba de forma horizontal, donde habían encargados, donde habían roles específicamente para ciertas cuestiones. Sin embargo, las responsabilidades eran horizontales, porque no había un ingreso económico para nadie. Nadie, ni siquiera las compañías que participaban generaban recursos. Entonces habían ollas comunes, habían actividades, y todos esos recursos los generábamos, perdón la redundancia, pero de forma horizontal. Por lo tanto, los roles hacían referencia solo a la responsabilidad. Entonces yo estaba a cargo de la producción general, pero también estaba a cargo de los territorios específicamente. Paula estaba a cargo de difusión y otras áreas. Y en Quetzal Cultura, Paula toma la dirección
y yo soy su segundo y empezamos a trabajar solo los dos. Perfecto. Y ahí empezamos a trabajar con diferentes equipos para los proyectos específicos que se requieren. Hay proyectos de acompañamiento, asesorías para proyectos culturales, y en eso nos requerimos otro equipo mayor, digamos, pero también hay obras de producción nuestra a través de Proyecto Boicot, que es nuestra compañía, o Teatro Feral, que es una compañía nueva que tuvimos de estreno hace muy poquito, también mediante un proyecto de Fondo de Artes Escénicas que nos adjudicamos en el año 2025. Perfecto. Oye, pero me mencionaste algo súper importante que no es menor y que tiene que ver con la formalización, ¿ah? Para poder generar estas facturas y poder digamos, cubrir lo mínimo, ¿cierto? Los costos fijos. Y eso sigue siendo una brecha histórica, me imagino, cultural de muchas empresas que hacen teatro, que tienen este tipo que atacan este segmento. Y por lo tanto lo que veo es que ustedes también, aparte de cubrir eso, están haciendo una cosa que es profesional, tener una visión, porque luego vamos a hablar del futuro, pero creo que hay de fondo hay algo también interesante de esta formalización. ¿Cuánto tiempo estuvieron informal, por ejemplo? Toda la vida. ¿Ah? Toda la vida prácticamente. Si decidimos, yo tengo 40 años y en 2017 recién decidimos formalizarnos. Pero, insisto, tenía que ver básicamente con la necesidad de enfrentarnos a esta posibilidad de legalizar nuestros ingresos, legalizar nuestra forma de trabajo, y porque también eso nos abre puertas a trabajar con empresas o con otras organizaciones que pueden financiar en mayor medida nuestro trabajo. Entiendo. Entonces se transforma en una necesidad a partir de eso, de que la empresa no le sirve pagarnos la boleta de honorario, prefiere una factura. Y bueno, y aquí estamos. Perfecto. Oye, conversemos acerca de los servicios, los productos que hace la compañía, ¿ah? Cuéntanos acerca, sorpréndenos, porque la mitad de nosotros es ignorante en eso, ¿ah? Uno tiene estas grandes producciones en la cabeza, ¿cierto? Como La Negra Esther, ¿ah? La Pérgola de las Flores, no sé, estas cosas, Santiago, en fin. Yo estoy lejos de poder entender bien, así que me gustaría que nos contara. Ya mira, yo voy a ser súper honesto. Sí. A mí me carga todo el tema administrativo, lo que tiene que ver con proyectos culturales y todas esas cosas. No es que me cargue, pero creo que mi formación tiene que ver con el desarrollo artístico. Perfecto. Entonces, para hacer voy a hacer este paréntesis, digamos, porque es importante para mí mencionar la necesidad de poder profundizar en el aspecto artístico. Dale. Sin embargo, también la naturaleza social, la naturaleza del avance social nos exige de alguna forma también tener un producto que vendemos o que entregamos, y ante eso surge todo esto de proyectos culturales para poder gestionar nuestro trabajo, y en eso Paula es una seca. Paula es una seca, yo he aprendido mucho de ella, pero también pasó que yo con el Santiago de la Gorra, que es el festival que mencionaba antes, empezamos a hacer gestión cultural sin saber que estábamos haciendo gestión cultural. Entonces Paula llegó desde la Universidad Católica con un diplomado, con estudios profundos respecto de gestión cultural, y se encuentra con este trabajo que hacíamos nosotros, que era desde el desconocimiento, digamos, o desde un conocimiento mucho más un conocimiento mucho más azaroso, y se topan estos dos mundos, y Paula me dice que me contaba que el choque que le genera a ella el darse cuenta de que todo lo que había aprendido de gestión cultural era una parte tan pequeña que en la práctica lo aprendió a profundizar mucho con este otro festival, desde lo precario incluso, y eso también nos permitió profundizar en proyectos culturales, aprender, y a partir de eso, y ahí ahora respondo a tu pregunta, empezamos a trabajar en la asesoría en proyectos culturales. Principalmente trabajamos con Fondart, línea de creación y producción. Fondo de Cultura. Sí, Fondo de Cultura. De hecho ya no se llama Fondart para Artes Escénicas, es el Fondo Nacional de Artes Escénicas se llama. Ahora hay otros fondos también de cultura,
Pero nosotros trabajamos específicamente con línea de creación y producción y con línea de creación, que la línea de creación solamente es la construcción de la dramaturgia o el proceso de investigación también. Entiendo. Eso es lo que hacemos principalmente, digamos, y bueno, nuestras producciones. Como mencionaba antes, nosotros con Paula... Discúlpame, Claudio, pero ahí tenéis también programación municipal, hacen programación municipal, hacen eventos privados, corporativos. ¿Ese mercado estratégico donde se mueve la producción o solamente están en este tema de fondo, de fondar y de esa línea? ¿Ah? En festivales nacionales y qué sé yo. Sí, mira, por el momento estamos trabajando en un espectro mucho más pequeño donde trabajamos a quien nos llame. Perfecto, está perfecto. Sin embargo, claro, nuestro objetivo es meternos en mercado público, meternos en Chile Compras para postular a licitaciones, se piden hartas obras y es un mercado donde nos gustaría mucho incursionar, que tiene que ver con el sector de la empresa privada para capacitaciones mediante talleres. Yo trabajamos con Paula harto con establecimientos educacionales. Hemos trabajado en universidades facilitando talleres de teatro del oprimido o produciendo ese tipo de actividades. Que el teatro del oprimido también es interesante porque es un tipo de teatro que busca plantear empoderamiento en determinadas comunidades. Entonces trabajamos con eso, trabajamos también con formación de habilidades sociales, habilidades interpersonales en establecimientos educacionales. Paula trabajó en un programa PASE, entonces tenemos harta experiencia en esos contextos y desde ahí hemos abierto nuestra oferta a empresas privadas, a organizaciones públicas, comunitarias, a establecimientos educacionales. Entonces, dada nuestra formación como actores, la Paula es actriz también. Así es. Sí, dada nuestra experiencia o nuestra formación como actores, estamos capacitados para poder tomar ciertos elementos, hacer obras a pedido. Viene una empresa minera, necesita una capacitación de elementos de seguridad. Nosotros desarrollamos una pequeña dramaturgia para poder explicar en determinados contextos cómo funcionan estos elementos de seguridad y todo ese tipo de cosas. Entiendo, o sea, pueden hacer desde intervenciones, proyectos súper customizados como el que acabas tú de la minería, algunas producciones un poco más técnicas, ejecutivas, o sea, ustedes pueden hacer un producto a la medida. Efectivamente, de hecho trabajamos hace un tiempo atrás con Cernameg en la Municipalidad de San Ramón haciendo intervenciones contra la violencia de género. Ya. Trabajamos también para la campaña No Más AFP hace mucho tiempo atrás, también desarrollando una intervención en la primera marcha masiva que se hizo el 2017, el 21 de agosto, si no me equivoco. También teníamos nos pusimos desde ahí. Hemos trabajado con universidades haciendo talleres y organizando o produciendo actividades y eso. Oye, Claudio, ¿qué producción tenéis en la cabeza que nos podéis contar que ha sido interesante, que ha generado tal vez un impacto, que la han vuelto a repetir, que de alguna manera tal vez su caballo de batalla? ¿Nos tenía algo para contarnos o siempre son cosas que van cambiando en el tiempo? Sí, mira, nosotros lo que siempre trabajamos es facilitación de talleres y producción para ese tipo de actividades. Eso es lo que más trabajamos. Entonces ahí también, dependiendo de lo que nos pida el usuario, nosotros nos enfocamos en eso. Tenemos una fórmula, un mecanismo para desarrollar esos laboratorios. Pero me gustaría hablar del último trabajo que acabamos de realizar, que se llama Horror Vacui, que es la obra de la compañía Teatro Feral. Y esta obra es un lenguaje contemporáneo, un lenguaje postdramático que se llama, donde se prescinde del texto, es como súper loco, es algo bien alejado de lo que el público latinoamericano incluso podría decir que está acostumbrado a recepcionar.
No es una obra fácil, es una obra compleja en términos de que no hay una historia lineal, sino que todo es a través de lectura de simbologías, y lo que tú entiendes no es lo mismo que entiendo yo, y está todo bien porque lo que buscamos es generar sensaciones. Entonces, más allá de el impacto en términos comerciales que podemos decir que podría tener esta obra, la menciono porque es una apuesta muy interesante también, que nos permite las posibilidades de internacionalización de nuestros servicios en ese sentido. Entiendo. Hoy hablaste de taller y laboratorio. ¿Dónde está la diferencia, o lo usaste como sinónimo? Pues lo usé como sinónimo. El taller no necesariamente incide en la participación directa y activa. El laboratorio es más experimental, y el taller puede ser quizás un poco más vertical respecto a la entrega de la información, pero claro, en el taller siempre se generan interacciones. Perfecto. El laboratorio tiene que ver más con que vámonos de cabeza y todos buscamos juntos a dónde queremos llegar, y el taller tal vez como que ya hay una matriz mucho más específica. Entiendo. O sea, uno podría entender que este proyecto tiene creación, guión, porque tú hablaste de la parte más dramaturgia, ¿cierto? Tiene la logística, la realización. O sea, usted es un proyecto ya en mano. ¿Ah? Sí. Horror Vacui es un proyecto adjudicado en el Fondo Nacional de Artes Escénicas 2025, lo postulamos en el 2024, un proyecto que tuvo 2 años de investigación. 2 años, perfecto. Sí, porque abordamos el concepto del vacío como nuestro derrotero, y el vacío lo utilizamos en diferentes perspectivas, desde lo psicológico, lo sociológico. Me tuve que meter de cabeza a estudiar a los filósofos antiguos, después a los filósofos más contemporáneos, y de construir el concepto también de lo que es el vacío, como que no solamente llevarlo al sentido psicológico, sino que utilizándolo en diferentes contextos. Por ejemplo, Horror Vacui, que es el nombre de la obra, es un término que utilizó un italiano que se llamaba Mario Plas, que era un crítico de arte, y lo utilizaba para hablar de la necesidad de llenar estos vacíos en el arte victoriano, en el arte barroco, en el arte islámico, de hecho, incluso. Oye, interesante. Oye, ¿cuánto tiempo cuántas horas montan al año? 1, 2. Es que es relativo. Por ejemplo, el año pasado, miremos el 24. ¿Cuántas? ¿Tienes un número? Ya, lo que pasa es que, como, bueno, por la naturaleza de nuestro oficio, hay que, como te decía, hay que picar en todos lados. Entonces yo monté harto Uber. Muy bien. Pero obras son 3 o 4 proyectos diferentes, pero tiene que ver también con la convocatoria. Por ejemplo, yo en un proyecto estuve trabajando como actor, hay otro proyecto donde estoy como en otra área, en el área más técnica, como operador sonoro de otra obra, una obra que le ha ido maravilloso, que Traje del novio, pero ahí es otro contexto. Y como director y dramaturgo estoy con Horror Vacui, que fue el proyecto, como te digo, que tiene un proceso muy amplio de investigación, y con algunas obras que estaban desde antes. Entonces, el año pasado te podría decir, participé en 5 obras, pero en diferentes roles dentro del quehacer teatral. Multifacético, Claudio. Oye, ¿qué hace? Primero, son 2 preguntas en una. El nombre Quetzal, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuál es la propuesta de valor que tiene? ¿Qué se diferencia Quetzal del resto de las productoras? Si pudiera ahí conceptualizarlo. Ya, primero que todo, el nombre Quetzal. El Quetzal es un pájaro que parece una serpiente alada. Ya. Que tiene que ver con las posibilidades y las imposibilidades, lo que podemos ver, pero claro, aquí esto es un pájaro que aparece en Centroamérica, Asia, Norteamérica. Nosotros quisimos traerlo acá, fue un poco jugar con la imagen, con el diseño. Entonces Paula lo que hizo fue ponerle Quetzal Cultura, pero con la K en vez de Q en Quetzal.
para poder diferenciarnos, digamos. Porque es un pájaro que le gusta mucho, hasta se hizo un tatuaje en el brazo de un quetzal. Tiene el nombre de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada de México, ¿cierto? De la cultura azteca. Sí, y que es interesante porque si bien no está el quetzal habitando más hacia el sur, en otras culturas como la cultura quechua, si mal no recuerdo, también está la serpiente emplumada y la serpiente alada, como que se llamaba Amaru. Y bueno, sin ir más lejos, acá en el pueblo mapuche está la historia de Caicay y Trentrembilú, que también son dos serpientes que son deidades. Perfecto, muy bien. Sí, y bueno, y para responder a la segunda momento parte, cultural. Sí. Y para responder a la segunda parte de tu pregunta, sí, la propuesta de valor. Claro, creo que nuestra propuesta de valor está en que este proyecto nace como un apoyo a nuestra gestión, a nuestra labor, a nuestro trabajo, cuyo fin no es esto en sí mismo, sino es poder desarrollarnos en las áreas donde nos gusta trabajar de forma solidaria. Entonces creo que hay un sentimiento muy bonito en el ejercicio de nuestro trabajo y creo que si bien no es lo que más factura hoy en día realmente, creo que es necesario que se establezcan este tipo de organizaciones que de alguna forma sirven para poder gestionar otro tipo de trabajo y acercar a la gente y no llegar a una entrevista en un momento donde te pregunten por qué hay tanta segregación respecto al consumo de manifestaciones culturales o manifestaciones artísticas. Como que creo que ese no debería ser el cuestionamiento. Ahora, dada la realidad, es el cuestionamiento, pero creo que deberíamos buscar la forma de erradicar eso, de cómo lograr de que las manifestaciones artísticas y las manifestaciones culturales lleguen a diferentes puntos. Y ahí está nuestra propuesta de valor. Perfecto. Y yo también creo que además de esto, por lo que tú has comentado, hay formación, porque hacen los talleres, ¿cierto? Hacen estos laboratorios, hay formación y cultura, que eso es súper importante porque en general cuando uno ve las otras compañías, uno ve más que hay acciones de montaje, ¿ya? Y aquí ustedes están desarrollando conceptos, ¿ya? Creo que ahí también hay un elemento importante y que acompaña algunas veces estos procesos educativos. Me acabas de mencionar esto a la minería, ¿cierto? Que hay cómo protegerse de alguna cosa con algún producto de seguridad. Entonces también hay elementos importantes que hacen que la propuesta de usted, además hay una formalización administrativa, o sea, esto que tú puedas facturarme, ¿cierto? Eso también forma parte de la propuesta de valor. ¿Ah? Así que yo creo que hay varios elementos, la obra tailor-made, ¿cierto? Hecho a la medida, el traje a la medida, también eso también forma parte de los elementos de la propuesta de valor. Oye, ¿has estado en algún momento de crisis de cerrar Quetzal? Día por medio. Pero no, por suerte tenemos a Cristian, que también está acá con nosotros. Ya vamos a hablar con Cristian, ¿no? Sí, Cristian nos ha ayudado mucho en todo el proceso de gestión administrativa. Y bueno, yo estudié auditoría primero. Ya. Yo soy actor de profesión, pero estudié auditoría hace ya muchos años atrás. Y bueno, no terminé la carrera porque ¿no te gustó la contabilidad? En algún momento llegará Cristian y me ayudará. ¿Para qué voy a seguir yo? Todo lo demás está Cristian. Claro. Entonces hemos recibido mucha ayuda de Cristian y del equipo de Cercotec para este tipo para este tipo de gestión. Pero claro, siempre mirando si el negocio da, digamos, si a veces no tienen clientes, no tienen de eso, no de alguna manera aguantan un poco porque entienden un poco cómo funciona este mercado. No es que, claro, cada día por medio uno quiere cerrar el negocio cuando no puede proyectar los flujos futuros, pero claro, yo creo que uno puede hacer un ejercicio luego como conversar acerca de cómo proyectar. Claro. A mí me gustaría decir que
a nosotros cuando hablo de cerrar también es un poco como desde el chiste, un poco la broma. Sí. Nuestro oficio igual es muy resiliente, una palabra que se usa harto ahora. Totalmente. Nuestro oficio es muy resiliente, entonces nosotros estamos claros, tenemos mucha claridad de que es un proyecto difícil. Entonces el tema de cerrar, como digo, tiene que ver más con las dificultades que con las posibilidades. Las posibilidades siempre están abiertas, y en este momento, por ejemplo, yo estoy postulando a 2 fondos, estoy trabajando en 2, 3 proyectos más de forma paralela. Entonces Quetzal Cultura a nosotros nos sirve en la medida de que, si bien no es una empresa que tenga cifras gigantes de facturación, nos permite tener a la mano esta posibilidad de poder no decir que no podemos hacer un trabajo porque no tenemos los documentos. Perfecto. Entonces en este momento nos abre, es todo apertura a mercado. Muy bien. Hoy vamos a hacer una pausa musical con la canción It's My Life, una canción que nos recuerda que cada proyecto, cada paso, cada riesgo que tomamos es parte de nuestra vida y nadie lo puede vivir por nosotros.
Estás escuchando en Radio U Central Contigo Emprendí, innovando entre sueños, ideas y proyectos. Contigo Emprendí, junto a Nasib Segovia. Hoy estamos de vuelta en Contigo Emprendí con Quetzal, con Claudio y con Cristian. Quiero que conversemos ahora con el asesor, con Cristian, porque es súper relevante. Bueno, Cristian tiene un portafolio de proyectos que abarcan desde comida, ¿cierto? Comida rápida, cafetería, hasta arte escénica, ¿cierto? Y por lo tanto, de la A a la Z tiene que tener una plasticidad, tiene que tener una flexibilidad y conocimientos completos para poder asesorar de manera correcta, ¿eh? La gente que viene, los emprendedores que vienen con un sueño y esperan que el asesor, digamos, los pueda apoyar en todo esto. ¿Cuál ha sido lo más complejo de desarrollar este proyecto, Cristian? Bueno, buenas tardes. Yo creo que es direccionar el trabajo. Ya. Como había comentado Claudio en un principio, igual los datos así lo reflejan, de los montos que estábamos hablando que se mueven en cultura o en temas culturales o temas escénicos, la mayoría corresponde a las grandes obras de teatro o las grandes producciones musicales. Yo creo que está el 70% de los ingresos que están dando según los datos que estuve investigando, y el otro 30% recién viene para el resto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese 30% que sacamos las grandes obras, los grandes teatros que nosotros podemos encontrar en diferentes comunas, en el Teatro Municipal de Santiago, el de Las Condes, donde encontramos quizás estas grandes productoras de eventos culturales, el resto tiene que estar subsidiado por fondos del Estado. Entonces, significa que yo, como cuando Paula llegó el 2017, quiero formalizar, ella quería formalizar, y esto es una deuda, quería formalizar porque quería hacer un trabajo ni siquiera cultural, era un trabajo de serigrafía, de tazones, foleras que querían hacer y querían facturar eso fue lo primero que facturaron. Después, con el tiempo, obviamente se avanzó en la formalización, en la estructura del negocio, y dijimos ya, vamos a empezar a facturar lo que tenemos que ir directamente con nuestro trabajo de obra escénica, cultura, etcétera. Entonces, direccionar ese trabajo de darte cuenta que tu mercado tiene que venir a través de entidades públicas, y cómo yo puedo manejarme a través de los fondos que puedo encontrar que apoyen, de entidades públicas que apoyan el desarrollo de la cultura, es difícil, porque se tienen que ir moviendo de proyecto en proyecto, de fondo en fondo, entre municipalidades, el Ministerio de la Cultura. Eso genera problemas perfecto, me voy a mover en estos fondos. Primero se tienen que postular. Ahora, lo único bueno de esto, entre infinitas comillas, es que no hay tantas empresas de arte formalizadas, por los mismos problemas que quizás comentaban un poco más adelante, que es difícil, requiere conocimiento administrativo, y la mayoría de las personas que se dedican al arte, no sé, quizás me equivoco, pero no creo que estar lejos de equivocarme, solo saben hacer arte. Pero el tema de llenar una postulación, de saber temas administrativos para poder adjudicarse estos proyectos es bastante difícil, porque son como muy enamorados de lo que hacen, pero requiere también un conocimiento detrás, temas administrativos, de cómo postular estos fondos, de cómo llenar el formulario, de qué papeles tienes que presentar, que también es importante. Entonces, quizás no hay tanta competencia a la hora de postular los fondos, porque finalmente existen y uno se los puede adjudicar. Viene otro problema con esto, que los fondos son muy definidos, montos que no te puedes superar a eso, y te piden, no sé, la gran producción de un concierto versus y te dan el 10% de lo que vale ese concierto, y como no hay más, uno dice, bueno, es lo que tengo que hacer, y la única opción de poder generar cultura o generar venta a través de la cultura, a través de estos fondos. Entonces genera varios problemas donde el emprendedor tiene que saber definir una estructura de costo bien definida, donde quizás de repente tiene que decidir si los servicios que contrata se los facturan o no, porque claro, se los facturan un 19% de que se tienen que encajar por el tema del IVA. Muchos servicios culturales se facturan sin IVA, entonces no existe una recuperación de como tal. Entonces, claro, te facturan más caro, tú no hay una recuperación del IVA, te aumenta el precio, y finalmente el Estado te va a dar 20 millones, no te va a dar más. Entonces, de repente llegar a un precio que la utilidad quede, entonces eso genera quizás el problema de que no se desarrolle más cultura, porque finalmente la gente, aquí en Chile, no consumimos cultura, no consumimos obras, consumimos muy poco en relación quizás como se hace en Argentina, en otros países del mundo, donde realmente la cultura, la gente valora y aprecia todo lo que tiene que ver con este tipo de arte, pero también que sigue siendo un negocio. Sí, pues la estructura de costo es compleja aquí, porque claro, escuchándote los roles que has tenido tú, has tenido horarios de artista, ¿cierto? Tienes producción, escenografía, sonido, instrumentación, en fin,
traslado logística, arriendo de las salas, administración y contabilidad. O sea, todo eso, tú estudiaste auditoría 3,5 años, ¿cierto? Entendís que la última línea es la que finalmente te queda, ¿ah? Entonces, ¿cómo se maneja eso, Cristian? ¿Con buena voluntad nomás? ¿Con decir, oye, mi margen de contribución unitario va a ser del 8%, del 10% y me conformo con eso? ¿Cómo uno puede mejorar eso, Cristian, crees tú? ¿Con estos fondos de los que postulan, con tener varios proyectos? ¿Dónde podría estar la clave para que este negocio sea más sostenible en el tiempo? A ver, yo creo que vamos a hablar del lado de la empresa. En realidad, obviamente la respuesta sencilla es decir, no, es que en realidad deberían dedicarse mucho más fondos y debería ser mucho mejor pagado. Yo encuentro que igual es mal pagado. O sea, el 70% de la estructura de costo de una empresa de cultura son el recurso humano. Entonces la pregunta es, ¿cómo le bajas el recurso humano? Básicamente le tienes que pagar menos a los artistas nomás. Y de eso es lo que adolece mucho este mercado. ¿Dónde encontramos muchas cosas? Sí, ¿dónde puede ahorrar? En el tema logístico, en el tema de producción de eventos, donde quizás en economías de escala, donde puedes negociar mejores producciones un poco más grandes o muchas producciones, puedas bajar los temas lo que tiene que ver con logística y con el equipamiento que es necesario, donde ahí puedes abaratar un poco de costo. Porque el recurso humano es muy difícil, porque tenéis dos opciones, o sea, tenéis tres. Dos legales y una que está fuera de lugar. Primero, o los contratan, que está fuera de no se contratan por hora, boletas de honorario, que genera un costo, el costo que ha ido creciendo. Estamos hablando que hace 6 años atrás el costo de retención de boletas era del 10%, ahora hablando del 14.75%, va a llegar a un 19% de aquí en los próximos años más. El tercero, que creo que lo que pasa mucho en el mercado, es que es negro. Por supuesto. Negro. O sea, prefiero no pagar, te pago directamente a ti y finalmente ajusto mis precios de acuerdo a la plata que me quedó. Entonces es muy difícil mirar, voy a tener un 3, 4, 5% de utilidad, porque finalmente donde tú puedes ahorrar es muy difícil. Entonces lo que han hecho igual los chiquillos, y aquí en esto, bueno, Claudio igual lo dijo, Paul, es muy ordenado. O sea, hace muchos años se vino trabajando y me decía, Cristian, ¿cómo puedo hacerlo con estas personas? Hazle boleta, te sale más barato, les tengo esta plata, bueno, hazlo de esta manera, distribuye los horarios y el resto se lo pagas como corresponde, de esta manera para que todo sea más ordenado. Y en ese aspecto ella se ha capacitado, se ha ordenado, ella sabe muy bien dónde tiene que colocar los precios y tratar de sacar ese pequeño utilidad que no ronda más del 5% de la obra, máximo un 10%, en cada proyecto que pueden ganando. Eso por el lado público. Ya por el lado privado, cuando ojalá salen buenos eventos privados, que es donde está la plata, porque ahí uno puede cobrar su precio. Ahí dice, la persona me cobra 1 millón y yo le puedo pagar el 1 millón, porque finalmente se lo encargo al privado, se lo encargo al que está sosteniendo, que está pidiendo el servicio, ¿no? Claro. Por eso hablaba un poco de los mercados estratégicos, de dónde se movía la producción, y por eso tú me decías fondar, y yo te decía, oye, ¿qué pasa con la programación municipal? Tal vez en regiones que hay carnavales, festivales, ustedes están más focalizados, y como dije al principio, el 62% de ese consumo está acá en Santiago. ¿Hacen cosas ustedes en regiones? Sí, hacemos cosas en regiones. Ahora, también quiero hacer un hincapié aquí en que el tema de las convocatorias, digamos, particulares o como más específicas, digamos, que te llamo a ti, quiero tu obra, tiene que ver mucho también con quién trabaja en este proyecto, porque a las municipalidades, creo, y tal vez estoy un poquitito generalizando mucho, pero les interesa tener un rostro de televisión, porque un rostro de televisión en escena asegura que, o no sé si asegura, pero hace mucho más probable que la sala esté llena o que la inversión también quede cubierta. El problema está en que los altos costos que tienen las producciones, la gente no lo ve como la producción en general, sino que ve como el alto costo por 1 hora de función. No entiendo. No ven el trabajo de por medio, no ven, no se considera la investigación, el estudio, todo el tiempo previo de trabajo. Nosotros, para poder armar un proyecto, estamos trabajando 6 meses, y probablemente no nos adjudicamos el proyecto. Son muchos grupos y organizaciones que postulan a proyectos y muy pocos que se ven beneficiados. Entonces, los recursos se distribuyen entre muy pocos elementos, y ahí es donde también se trata de buscar en regiones o en municipalidades
pero pasa lo que planteo, que muchas veces las municipalidades eligen a esta compañía que tiene este rostro que puede llevarme más gente. Entiendo. Y que tiene mucha lógica también, porque... Qué bueno que lo entiendes también y no te angustia. Oye, ¿dónde está el desafío real en la creación de la obra escénica? Porque tal vez ustedes son creativos como actores, ¿cierto? Y tal vez el desafío es más complejo en la gestión antes, durante y después del producto que van a entregar. Entonces, en términos de planificación y diseño, en tiempos del timing del cliente y las modificaciones que le hace en ese tiempo, ¿dónde está, digamos, el desafío real de la creación de una obra? Yo creo que... La logística, la coordinación técnica, en fin. Yo creo que en el aspecto técnico, en muchos puntos, las salas de teatro actualmente no están tan bien equipadas para poder brindar todas las condiciones técnicas necesarias muchas veces. La obra que les comentaba antes, Horror Vacui, es una obra que requiere un aparataje técnico complejo. Trabajamos con sonido polifónico, eso implica que hay 4 o 5 parlantes tenemos alrededor de la sala solamente para el público, digamos, para generar sonido envolvente. Trabajamos con una proyección gigante que es a fondo, que es como necesitamos para eso un proyector de cine. Trabajamos con máquinas de humo bajo y máquinas Heiser, entonces tenemos que tener esos elementos y no siempre se dispone. Y bueno, para poder funcionar también la iluminación. La iluminación es cara y requiere también hartos elementos como cables, lámparas, un montón de cuestiones que un teatro, una sala grande probablemente no va a tener problemas en tener, pero las salas medianas o salas municipales incluso no las tienen. Entiendo. Entonces el mayor cuello de botella también está ahí, digamos, está en el montaje, igual en la selección de actores. O sea, hay un montón de cosas que uno no ve detrás. Uno ve la hora, 1 hora o 45 minutos y no saben que hay detrás un aparataje importante. Claro, es que también depende del proyecto. Por ejemplo, yo te puedo decir cómo yo le pido a 4 actores que estén 6, 7 meses trabajando conmigo en una obra, o 5 meses. Bueno, en Europa se trabaja una obra 3 meses, en algunos países de Europa se trabajan las obras, cada 3 meses salen obras, pero es gente que se dedica durante 7, 8, 6 horas al día en poder trabajar específicamente en ese montaje y tienen sueldos que les permiten vivir y sin estar preocupados de eso. Nosotros tenemos que acomodar o adecuar nuestros sueldos, porque si pedimos mucha plata no nos alcanza para llegar al máximo que ofrece el determinado proyecto, o se priorizan otros proyectos que requieren menos recursos para poder abarcar en cantidad. Entonces yo creo que también ese es otro desafío importante, como conformar el equipo de trabajo dadas las características de nuestro rubro. Perfecto. Oye, Cristian, ¿cuál es el desafío que viene con Quetzal? ¿O cómo hacen la planificación? ¿Tienen pensado en algún desarrollo distinto o básicamente estamos gestionando desde lo administrativo? Actualmente se gestiona mucho de lo administrativo porque es súper necesario. Dentro del tema, ellos como están viviendo a través de muchos fondos, lo administrativo es clave. Ellos no rinden como corresponde. De hecho, Pablo está en un proceso de rendición ahora bastante importante. No rinden de lo administrativo, no pueden postular a otros fondos, ya que su plataforma más importante a la hora con la que estamos teniendo trabajo. Entonces, ¿qué nos gustaría? Porque yo creo que lo que gustaría a ellos es poder llegar a otras plataformas, a otros escenarios donde puedan no vivir de estos fondos públicos. Tener como la reputación necesaria para poder tomar fondos que no tengan que ver, que no dependan de un FDNR del Ministerio de Cultura, de algún fondo de alguna municipalidad, donde puedan llegar con que Exacultura sea conocida como hoy es una productora de eventos culturales que vale la pena llamar y que no tengan que pasar por un fondo administrativo. Entonces ahí tienen que apuntar, y cómo tienen que hacerlo a través de cantidad de obras, de hacerse un renombre en
en el medio, porque como dice por ahí, el nombre es todo en este negocio. En este negocio, o sea, si te conocen, te van a llamar, porque uno piensa, no, es que mueve poca plata, mueve mucha plata este mercado mueve mucha plata, uno piensa, no, nosotros pagamos poco, o sea, nosotros no vamos, pero no significa que no se mueva mucho dinero, porque las obras estarán vacías muchas veces, pero muchas obras se hacen, y es porque hay fondos disponibles, hay fondos que se pueden hacer, pero finalmente si no tienes un nombre en el mercado y en eso se está trabajando, que esa cultura sea conocido, donde hagan muchas obras, hagan más intervenciones, se ganen más proyectos, se consolide, y eso por eso el administrativo es tan importante, porque a la hora que dejan de fallar en un tema, dejan de rendir una vez, no te llaman más. Sí. Quiero hacer un alcance también en esto, porque en un momento hablamos de estos 120, 150 millones. Yo creo que dentro de esa cifra no está considerado el grueso de los ingresos que tienen relación con el trabajo que hacemos nosotros, que tiene que ver con el uso de con la convocatoria de la empresa privada para actividades privadas. Entiendo. Eso no está considerado, entonces, y ahí es donde yo creo que está el grueso de las lucas. Oye, Claudio, ¿cómo sueñan el negocio en los próximos 5 años? ¿Dónde va a estar Quetzal? No te puedo responder eso porque en 5 años vamos a estar en diferentes lugares. Ok. Entonces no te puedo decir dónde vamos a estar específicamente, porque probablemente vamos a estar en un avión entre Europa, entre Londres y Nueva York. Muy bien, muy bien. No, bueno, nuestro objetivo artístico principalmente es poder llevar nuestro trabajo al concierto internacional. Ya. ¿Qué significa eso en concreto? ¿Participar en alguna...? Sí, tratar de levantar giras con las producciones propias, poder consolidarnos también en el área de capacitaciones u obras por encargo para empresa privada, y que también eso es lo que nos va a poder financiar la implementación necesaria para los otros proyectos. ¿Y qué apoyo necesitan entonces para dar ese salto? Bueno, siempre implementación. Implementación. Equipo técnico siempre nos va a servir mucho. Eso necesitamos harto. Financiamiento. Claro, financiamiento siempre. Pero la verdad es que si vienes tú y me dices, oye, yo te compro todo este equipo, pero no te voy a pasar ni un peso, yo como que feliz, cómprame todo el equipo que quieras. Así como que, pero necesitan financiamiento, red estratégica, necesitan, no sé, mercados nuevos, en fin. Siempre alianzas estratégicas, auspicios de otras empresas, organizaciones que puedan verse beneficiadas también con nuestro trabajo. Pero eso, básicamente es como implementación, financiamiento, alianzas estratégicas, visibilización de nuestro trabajo y, bueno, masificación de las artes escénicas, porque eso beneficiaría a todo un segmento cultural importantísimo. Oye, Claudio, ¿dónde nos podemos contactar? Cuéntanos dónde los auditores que están escuchando, si alguna empresa quiere hacer algo, ya que tenemos más o menos claro lo que ustedes pueden hacer, ¿dónde los contactamos? ¿Tienen Instagram, tienen Facebook, tienen algún número de teléfono, en fin? Tenemos un Instagram que es @quetzalcultura, pero Quetzal con K. ¿Ya? Quetzal, Quetzalcultura. Y por ahí estamos como canalizando principalmente todas las comunicaciones. Sin embargo, también pueden contactarnos a través de Teatro Feral, @Teatro Feral, que es la compañía con la que estamos desarrollando un teatro más contemporáneo, o @CIA Proyecto Boicot. Perfecto. Que es la otra compañía. Cualquiera de esas tres somos nosotros los que estamos ahí recibiendo todos los contactos. Ok. Hoy estamos llegando al final del programa. Cristian, ¿quisieras dar algún mensaje a los emprendedores que tienen este tipo de iniciativas y no se han formalizado, por ejemplo, y que sería interesante porque eso muestra visión de futuro, muestra profesionalismo, muestra un montón de elementos que hacen que forman parte de la propuesta de Valón? O sea... Sí, que este negocio, si no formalizan, no crecen. Si no, van a vivir de pagar en negro, de vivir en negro, y finalmente te quedas con lo que te dejan la obra, lo que te dejan las compañías de teatro, y de ahí tu tope, tu cielo es
te lo encuentras súper rápido. Entonces, sé que la cultura es un negocio súper difícil. Desde que comenzamos a trabajar con los chicos ha sido cuesta arriba, a veces les va bien, a veces les va mal, a veces se adjudican o no se adjudican los fondos, pero ellos pueden postular, ellos están ahí. Ellos pueden realmente adquirir ciertos recursos que finalmente para alguien que no está formalizado no lo va a lograr. Entonces, para todos esos emprendedores que sueñan con el trabajo de la cultura, primero busquen reconocimiento, hagan obras, es lo más importante, como hablaba. Si no tenemos reconocimiento de este mercado, no va a pasar, no van a llegar los auspiciadores nunca. Entonces, lo importante es estar, y para estar, es que está formalizado muchas veces, hágalo con conciencia, que sepan hacer lo que tienen que hacer, no pagar impuestos de más, no cometer errores administrativos, que eso les va a traer muchas dificultades. Y para eso están los centros de desarrollo de negocios. Por eso estamos aquí sentados, el Centro de Desarrollo de Negocios de Coatec, La Florida, el cual represento, y toda la red de centros de negocios a nivel de Santiago y de Chile. Muchas gracias, Cristian, muchas gracias, Claudio. Cada emprendimiento, como cada historia personal, tiene momentos que a veces hay que seguir avanzando, a veces soltar. La idea, una etapa, un camino que a veces ya se cumple el ciclo, hay que ir modificando. Con eso nos despedimos de la canción de Coldplay, The Hardest Part, o la parte más difícil, una canción que nos habla justamente de eso, de aceptar el cambio con calma, modificar y seguir adelante, pero con gratitud. Nos vemos la próxima semana en Contigo Emprendí, con nueva historia, nuevos sueños y nuevos desafíos. Nos vemos, muchas gracias. Was letting go, not taking part. Was the hardest part. And the strangest thing was waiting for that bell to ring. It was the strangest start. Radio U Central 107.1 FM presentó Contigo Emprendí, un espacio destinado a conocer el mundo del emprendimiento, desde la génesis de una idea hasta la consolidación de un sueño. Contigo Emprendí contó con la conducción de Nasib Segovia.